Continuamos en Radio Análisis y en este que es el espacio semanal de la Fundación Sol. Déjeme decir algo entre paréntesis. Yo en lo personal estoy contento porque hace tiempo que no me tocaba conducir el espacio habitual de la Fundación Sol, así es que reemplazando a Claudio con especial gusto, saludo a esta hora de la mañana a los sociólogas e integrantes de esta importante centro de estudios María José Azócar. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Muchas gracias. Bien ando y cariños ahí a Claudio. Sí, anda en una cosa de su hijo. Todo buen apoderado debe estar cuando el colegio lo requiere, así que muy bien. Sí, además que el Santiago lo conocemos desde guaguita cuando venía para acá y ahora ya es un adolescente. Sí, pues sí. Uno pestañea y pasa el tiempo aquí en este equipo. Tenemos varios casos de niños que ahora ya son más grandes. Me pasa lo mismo. Sí, pero bueno, María José, vamos a conversar sobre un tema re interesante. Una vez un amigo me dijo lo siguiente: todas las ideologías están construidas sobre la base de dos principios, igualdad y libertad. Y dependiendo de cuál sea el resultado, depende de cuál es la relación que esa ideología establece entre estos dos conceptos. Y fíjate que me acordé de él, Roberto Mesa, ex panelista de esta radio, porque creo que está súper bueno como introducción para lo que vamos a hablar hoy día, que es el llamado caso Cubillos. Y quería partir por ahí y darte inmediatamente la palabra. Fíjate que se ha dado una discusión muy interesante, ni siquiera entre la izquierda y la derecha, sino al interior de la propia derecha, ¿no? Respecto a ¿qué se entiende? Yo diría no valóricamente, sino ideológicamente, ¿no? Por libertad, a propósito de lo que dijo Marcela Cubillos. Bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? Tantas cosas, sí. Patricio. Muchas horas. Bueno, la humanidad lleva siglos hablando de esto. Sí, y a propósito de la cita que tú hacías a tu colega, claro, en los años 80 se empezó a decir de que con la instalación del neoliberalismo, de que la igualdad finalmente era la política de la envidia, ¿no? Uh-huh. Esa era una cita de Hayek, un intelectual. Sí. Bueno, muchas cosas podemos decir del caso Cubillos. Uh-huh. Y antes de contestar tu pregunta, Patricio, a propósito de la narrativa de la libertad, me gustaría hacer algo así como un repaso de cuáles son los temas que ha levantado, porque finalmente, más allá de la persona en particular, ¿no? Este caso Cubillos nos habla de temas que son estructurales en nuestro país. Por una parte, nos habla de qué es lo que está pasando con la educación, toda la lucha que se dio, ¿no?, en los últimos años porque la educación no fuera un nicho de negocios, no estuviera orientada al lucro. Bueno, lo que el caso Cubillos nos ha demostrado es que el lucro sigue muy presente, pues, ¿no? O sea, hoy en día, cuando uno se mete a estudiar ahí los estados financieros, por ejemplo, de la Universidad San Sebastián, para darte un número, el año 2023 la universidad pagó 1.300 millones de pesos a entidades relacionadas. Por ejemplo, dentro de esas entidades relacionadas está la empresa Sonda, ¿no? De una persona como Andrés Navarro. Entonces, toda esta lucha que se dio porque las universidades no estuviesen orientadas al lucro, bueno, lo vemos aquí con que una universidad está distribuyendo esas platas a otras empresas, ¿no? Y empresas que digamos están orientadas al lucro. Tenemos datos como que el 45% de los ingresos de la Universidad San Sebastián son recursos del Estado o avalados por el Estado. Entonces tenemos esta lógica que también vemos en pensiones, que también vemos en salud, donde tú tienes al Estado subsidiando negocios, pues, ¿no? Sí. Entonces está este mundo, ¿no?, de cómo se ha discutido temas de educación y qué estamos haciendo con los recursos públicos. El caso Cubillos también nos ha mostrado cuál es la realidad de estudiantes que se endeudan con la aspiración de movilidad social. Y bueno, lo que vemos aquí es que, de acuerdo a cifras que tenemos en Fundación Sol, hay un 30% de subempleo profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que personas que tienen sus credenciales universitarias, ¿no?, por ejemplo, una universidad como San Sebastián, no encuentran empleo, ¿no?, de acuerdo a sus calificaciones. Entonces también ha puesto en relieve, ¿no?, ese tipo de discusiones, y finalmente ha puesto en relieve algo que nos importa mucho desde la Fundación Sol, que tiene que ver cómo se definen los salarios en nuestro país, ¿no? Marcela Cubillos ha dicho, bueno, si me pagan 17 millones de pesos,
es porque ese es el precio de mercado, ¿no? Esa es mi marca, y así, bueno, y uno se pregunta, ¿y qué pasa con el resto de los trabajadores? ¿Cuál es la capacidad que tiene la clase trabajadora en universidades y en otras ramas de la economía para poder definir colectivamente cuál es el valor de su trabajo, ¿no? Y por eso desde Fundación Sol hemos impulsado tanto una reforma para que pueda existir la negociación ramal en sí, claro. Sí. Entonces, son 3 temas, creo yo, ¿no? En términos de formación de salarios, el valor aquí de la educación, que no puede ser un nicho de negocio, y por otra parte, qué es lo que pasa con el endeudamiento de nuestro país, que ha levantado este caso Cubillos, que son temas estructurales, pero también, como tú decías, Patricio, ha levantado esta discusión sobre la libertad. Y a propósito de la preparación que hice para estar aquí contigo, estuve escuchando de nuevo las intervenciones que ha hecho Marcela Cubillo, y también las respuestas que ha obtenido de algunos sectores de la derecha, como Ignacio Briones, Hernán Larraín Mate, Gloria Hood, que en el fondo han dicho, sí, vamos con la libertad, pero tiene que ser una libertad con prudencia, una libertad con justicia. Entonces ahí una ve ciertos matices que están tratando de marcar algunos sectores de derecha, que no es coincidencia, porque finalmente lo que propone Marcela Cubillo son discursos que tienen mucha afinidad con discursos que dio en su momento Donald Trump, que dio Milei, que dio Bolsonaro, y que son discursos de extrema derecha, ¿no? Sí, yo creo que ahí se abre, María José, no sé cómo lo ves, una discusión interesante entre lo que podríamos llamar la derecha tradicional chilena, no la antigua, la terrateniente, no estoy hablando de la derecha que surge luego de la dictadura, con su concepción del Estado subsidiario, porque los 3 partidos de Chile Vamos, por ejemplo, adhieren en sus declaraciones de principios con distintas palabras al concepto de Estado subsidiario, y lo que podríamos llamar una mirada ideológica más de extrema derecha. En ese sentido, tiendo a ver a esta narrativa de Marcela Cubillo más parecida a la de Javier Milei, en el sentido de que la libertad es absoluta, ¿no? Obviamente yo siempre cito que el presidente Milei suele decir algo así como el Estado no es parte del problema, sino que el Estado es el problema, ¿no? Y hace poco Marcela Cubillo dijo exactamente eso, claro. Lo que toca al Estado lo destruye. Exactamente. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Que incluso deja fuera por de pronto a la izquierda, porque fíjate que el principal argumento ideológico, pero que luego se ha traducido en políticas públicas que ha dado la derecha desde la Revolución de 1981 para que el Estado financie actividades privadas, es que no solo el Estado cumple roles públicos, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Yo me acuerdo en la discusión, por ejemplo, sobre por qué el Estado financiaba colegios subvencionados, el argumento que se daba es, pero bueno, la sociedad civil, que desde mi punto de vista es una manera media mañosa de referirse al tema, la sociedad civil también cumple una función pública, ¿no? Y ese es el argumento para que las universidades privadas reciban fondos del Estado, colegios privados reciban fondos del Estado, ONG reciban fondos del Estado y así sucesivamente. Pero lo que dice Marcela Cubillo va a la línea de flotación de ese argumento, que es el argumento del Estado subsidiario, porque ella dice, da lo mismo si recibimos o no fondos del Estado, nosotros deberíamos poder hacer lo que queramos. ¿Cómo ves esa discusión que vuelve a insistir? Deja fuera el pensamiento más, como para decirlo en términos cliché, más progresista, sino que es una discusión ideológica al interior de las propias derechas. Sí. Bueno, lo que está haciendo Marcela Cubillo cuando una se detiene, ¿no?, en examinar sus declaraciones, es revisitar cuestiones que se dijeron en los años 80, como tú dices, Patricio, que dijo la Margaret Thatcher, ¿cachai? Hace 40 años atrás. O sea, esta idea de que no existe la sociedad, sino que lo que existe es un agregado de individuos que persiguen sus fines personales, sus preferencias individuales, y por lo tanto el Estado aquí lo que tiene que hacer es retirarse, ¿no?, y dejar entonces que las empresas, que las personas puedan perseguir sus fines individuales. Y este es un discurso profundamente contradictorio, porque pese a que esa derecha, ¿no?, pide menos Estado, bueno, lo que estamos viendo con el caso de la Universidad San Sebastián es que el Estado está subsidiando absolutamente todo. O sea, se necesita una arquitectura institucional, legal, para que esta idea de que el mercado es neutro, de que necesitamos, ¿no?, una sociedad en donde cada cual pueda ser libre y pueda perseguir sus fines individuales, necesita
necesitas de una arquitectura institucional para eso. Entonces son discursos profundamente incoherentes, profundamente contradictorios. Y a propósito de las declaraciones de Marcela Cubillos, hay algo también bien novedoso, si se quiere, o bien contemporáneo, y que está en línea con los discursos de Milei, como tú decías, o de Trump, y que tiene que ver con esta idea de la lógica de enemigos que reproduce Marcela Cubillos. Acordémonos que cuando dio esa declaración en la televisión hace unos días atrás, Cubillos dijo literalmente que la discusión en torno a sus sueldos es un atentado contra la libertad de trabajo, de contratación. Hablaba de que el octubrismo quiere tomar por asalto a las universidades privadas, quiere controlar qué, quién y cómo se enseña. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo ella? Un binario entre esos enemigos que atentan, asaltan, controlan, y ella como una pobre víctima, ¿no?, de estas hordas de personas que quieren controlar y que quieren definir los salarios o qué es lo que se enseña en las universidades. Esa mentalidad de enemigos, de los buenos versus los malos, de los que atacan y las víctimas, es una mentalidad que se puede encontrar en cualquier discurso fundamentalista y de extrema derecha, ¿no? Y eso es algo, si se quiere, novedoso respecto a lo que habíamos estado acostumbradas, ¿no?, hace unos años atrás. Por otra parte, lo que hace Marcela Cubillos es decir, bueno, en esta lógica, ¿no?, de que el mercado es neutro, de que necesitamos poco Estado, bueno, dice ella, la Universidad San Sebastián ofrece un proyecto educativo y estudiantes saben, como agentes racionales, cuál es la definición de ese proyecto educativo, que son en el fondo profesores en su mayoría del gobierno de Piñera, dice ella, ¿no? Bueno, eso se sabía, y las personas, dado que son agentes racionales, eligen libremente. Y ella dice, habrá otros proyectos educativos, y mañosamente cita ahí a la USACH y a la Lisa Loncón, ¿no?, que ofrecen otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Esta idea de que, bueno, vivimos en una sociedad en donde el mercado es totalmente neutral, en donde cada cual elige, ¿no?, en qué empresa trabajar, dónde estudiar, ¿no?, que el mercado es en sí mismo un espacio que permite la inclusión, que permite la diversidad, como si el mercado no estuviese cruzado por relaciones de poder y por relaciones de discriminación, ¿no? O sea, en su sentido más extremo, lo que nos está diciendo Marcela Cubillos es que si el día de mañana se instala una universidad con un currículum profundamente racista o profundamente misógino, bueno, nadie tendría derecho a oponerse. Exactamente. Claro. Creo que es una buena oportunidad. Se nos va el tiempo, es verdad que esto da para hablar un día entero por lo menos, pero disculpa por pedirte algo tan ofensivo, pero brevedad respecto a un tema que es súper relevante. Creo que es una oportunidad para reivindicar lo público, porque nos han hecho creer una cosa que es absurda, que es que las personas no necesitan del Estado para vivir. Yo a veces converso con mis familiares y le digo, oye, pero si cuando abres la puerta y sales a la calle, alguien pavimentó la calle, alguien hace funcionar el poste, el semáforo que está a la vuelta no se puso solo, cuando vas a la municipalidad y tienen los medicamentos más baratos, alguien está poniendo el resto. Es imposible vivir nuestra vida cotidiana sin la esfera de lo público, sin el Estado. Lo estoy hablando en lo operativo, ¿no? Pero ¿para qué vamos a hablar de la construcción de comunidad y todo lo demás? ¿Qué decir brevemente sobre esto antes de ir cerrando, María José? Sí. Aquí quiero hacer una distinción que es re importante y que es la distinción entre lo público y lo común, Patricio, ¿no? Porque lo común, los asuntos comunes no se agotan en el Estado. Obviamente. No hay que renunciar al Estado, porque finalmente el Estado es quien acumula la riqueza colectivamente producida, ¿no? Por la clase trabajadora. Y como ha puesto en relieve este caso Cubillos, bueno, la educación pública es re importante. Pero al final, cuando hablamos de lo común, de los asuntos comunes que nos atañen a todos, al final de eso se trata la democracia, pues, Patricio, ¿no? El demos, el pueblo, bueno, se trata de gobernarnos como colectivo,
tomar decisiones respecto a qué es lo que consideramos justo, lograr que, mitigar, ¿no?, las discriminaciones y tener una conversación colectiva sobre el cómo nos gobernamos. Eso es lo común. Y el Estado, lo público, es re importante, pero también espacios autónomos. En Fundación Sol trabajamos mucho con sindicatos, y los sindicatos, por ejemplo, nos invitan a facilitar talleres de formación en donde ellos literalmente, ¿no?, las personas pagan una cuota para que uno pueda implementar talleres para discutir lo que a ellos, lo que al sindicato le parece importante, ¿no?, colectivamente. Entonces, la educación también se puede dar en espacios totalmente autónomos, distintos al Estado, y de eso se trata al final, hacer democracia, pues, ¿no? Ponernos de acuerdo respecto a cuáles son esos temas que nos tocan a todas como seres humanos y cuáles son los temas que también le tocan a la naturaleza, porque tampoco hay que olvidarse de esa arista. Entonces, al final, esta discusión sobre lo público yo creo que es bien importante, y a propósito de la narrativa de la libertad, es bien importante ampliar el repertorio de imaginarios de la libertad. La libertad no puede ser solo libertad de expresión, libertad de contratación. La libertad también tiene que ser libertad para vivir en una sociedad sin pobreza, para vivir en una sociedad sin precariedad, ¿no? Y esa discusión sobre la libertad, y para ampliar ese repertorio, se da desde lo común, ¿no? Claro, y para poder ejercer la libertad se necesita poder ejercerla, ¿no? De ahí viene el significado de la palabra poder. Si yo quiero comer y no puedo. Exactamente, exactamente. Bueno, qué gran tema. Pucha, sí, siempre quiero... Bueno, retomémoslo, ¿no? Retomémoslo. Nos ha acompañado María José Azócar de la Fundación Sol. María José, como siempre, muchas gracias. Que tenga un buen día. Tú también, y un gusto, Patricio. Sí, lo mismo digo. Nos vamos, pero a la vueltita se acaba Radio Análisis, continúa la programación de la Radio Universidad de Chile con El Semáforo y la conducción de Antonella Esteves. Vamos y volvemos.